Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir nuestras experiencias. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Quería preguntarle un poco más. Hace poco estuvo hablando del tema de esa sonrisa interior, de esa sonrisa del Buda. ¿Qué sería lo que, digamos, qué sería lo que sentimos o qué sería lo que expresamos con esa sonrisa? O sea, ¿es confianza, es felicidad o es como aceptación de las situaciones externas e internas? Si pudiera platicarnos un poquito más de esa sonrisa. El fin de semana estuve en un curso de manos para sanar de la medicina sintergética, y tocaron por ahí también el tema y es algo que se me quedó desde que se tocó aquí hace poquito. Sí, la vida va pasando. Y cuando uno trata de ser empático, sonríe. Pero es una sonrisa que no llega a la risa. Es una expresión de aceptación, de continuidad, de que tiene sentido y hoy me doy cuenta, o ya me había dado cuenta y yo lo confirmo. Puede significar muchas cosas. Puede significar algo así como muy ranchero del norte. ¿Para qué tanto brinco si el suelo está parejo? ¿Para qué tanto lío si las cosas son claras? Si son claras, pues son claras. Y uno sonríe, acepta, empatiza, sintoniza. Una de las cosas más atractivas entre la pareja es una sonrisa profunda. Cuando una mujer o un hombre le dice a la mujer, me gusta tu sonrisa, hay una cosa, si realmente se siente así, ¿sí? Me gusta cómo sonríes. No cómo te carcajeas, sino cómo sonríes. Es una expresión del corazón, de la aceptación, de la claridad. Es que a veces las palabras no alcanzan, pero por ahí va el día que uno lo siente, se da cuenta. Y yo la sonrisa la puedo ver en el niño o la niña, la puedo ver en el anciano, las más profundas. El niño sonríe porque se siente conectado. Claro, me gusta que estés aquí, me gusta que juegues conmigo. Y el anciano, la sonrisa del anciano es, te fue muy bien, qué bueno, veamos mañana. Y sonríe. Te fue mal o te dolió, no te preocupes, mañana veremos, mañana será otro día. ¿Te duele hoy? Normalmente duele un poquito menos mañana, no te preocupes. Acepta. La sonrisa es una forma de aceptación, pero esa sonrisa que nace desde lo profundo. No es la sonrisa de máscaras. Posiblemente la sonrisa es la expresión sin máscaras. Y tampoco ponerle máscaras a las cosas, sino verlas como son, aceptarlas como son. Cuando uno está muy preocupado, ¿cómo nos viene alguien que nos sonría? Cuando alguien está desubicado, ven, por acá, te sonríe. Es más,
decimos una expresión en castellano: a mí la vida me ha sonreído. Yo tengo que sonreírle a la vida. Es todo un tema que son realizaciones de los significados y valores de lo que puede llegar a significar una sonrisa en su momento, en su lugar y desde lo más profundo del corazón y desde el espíritu. La aceptación, el acompañamiento, la claridad mental y espiritual. Es lo que yo podría comentar. Lo demás creo que se va reconociendo y se va experimentando. Gracias, maestro. O no sé si alguien de los presentes desea compartir algún momento que sintió que la vida o una persona les sonreía y les cambió por completo ese momento. Ya ven cuántos temas tan interesantes de la vida. Y lo más bonito es que siempre son sorpresa. Más Sería, bien afirmación, reconfirmación de lo que estamos queriendo buscar o encontrar o ya hemos venido encontrando. Hasta en los novios se dice que si te sonríe la chica o el chico, parece como que sí le interesas. ¿A poco no? ¿Eh? Te avientas entonces a lo... Pero no es la sonrisa de miedo, es la sonrisa como diciendo, ah, qué interesante, qué bonito. Pero claro, la profundidad lo determinarán los actos que vienen después de la sonrisa o antes de la sonrisa. Fíjense cómo sería lo contrario. La sonrisa relaja, abre, ¿sí o no? ¿Y cuál es lo contrario? Que se frunce, que se cierra. ¿Cómo se llama eso? Fruncido. Puchero. ¿Cómo se diría en Chile? ¿Alguien? Mueca, gesto. No, pero el gesto es muy genérico, ¿no? Lo contrario de la sonrisa que relaja, acepta, deja entrar, deja salir, a diferencia de la rigidez, de la dureza de los labios, de todos los músculos alrededor de la boca. Y además, si la sonrisa está acompañada con la mirada profunda, así como un poco entrecerrados los ojos, es más bonito. Llega más. Hoy les pongo esa tarea, observen a la gente, a ver cuántos sonríen, cómo llevan la trompa estirada. A mí me decían de pequeño, cuando yo me enojaba y me ponía rígido, decían, estira la trompa que aquí están tus cacahuates. Y me daba más coraje. mi padre, una forma de hacerme, sacarme de ese estado, ¿verdad? Que a veces uno se pone de grande y de chiquito, ¿no? Estira la trompa que aquí están tus cacahuates. Por la tenía la trompa bien estirada. Cosas, no sé si a alguien también le dijeron algo así cuando fruncía la boca y todo la estructura de aquí y se rigidiza el trigémino y todo eso de aquí, de las quijadas, ¿no?
Fíjense cómo a alguien, si quieres que suelte, le das una caricia aquí en la quijada, ¿no? Suelta, suelta. Porque es una zona de rigidez muchas veces. ¿Sí? Suelta. Te hacen así. Si te hacen así, como que es muy invasiva, pero si te hacen aquí, abajito, a los niños se les acostumbra. Ven, ven, aquí. Y tiene que ver con la expresión que hay aquí. Bueno, estamos haciendo descripción de psicoestructuras, estructuras que reflejan la psique. ¿Algo más? A ver, acércale un poquito más la luz. Un poquito más, a ver cómo se ve. Muy bien. Ahí está mejor. Es que lo que pasa es que ahora sí se ven cafés las cortinas. No está tan fuerte el reflejo a la ropa blanca. Estamos probando para... Se ve más agradable así que lo fuerte del blanco. Ujú. Más integrador. ¿Algo más que quisiera compartir o preguntar? Hoy estamos a jueves, bueno, así lo pusieron. Bien. ¿Algo más? Mucho silencio. Maestro, buen día. Buen día. ¿Nos puede compartir qué le salió hoy en la Biblia, por favor? Sí, cómo no. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, a ver, voy a leer las anteriores para que se entienda. En 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, resucitar. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Pero después de la resurrección, antes tenían sus dudas. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Eso es lo que salió hoy.
¿A ustedes qué les dice? ¿Qué etapa del sendero les recuerda o les señala? Lo prefiero así, porque yo no puedo tomar las cosas tan calientes. Sí, gracias. Me quedé pensando, maestro, Sí, qué bueno. cuando al tercer día en que el Maestro Jesús resucita, ¿cómo sus discípulos no lo reconocen? Porque La, tenían uni- miedo. la única que lo reconoció fue María Magdalena. Sin embargo, ¿cómo siguen ellos sus enseñanzas? ¿En qué momento tienen esa certeza? ¿Nos puede compartir más? Sí, la certeza viene cuando viene el Pentecostés, cuando aceptan que su maestro siempre les había hablado con la verdad, les había hablado claro. Y él seguía un proceso que al principio no comprendieron, pero luego lo comprendieron porque la mayoría de los discípulos murieron también en escarmientos muy fuertes. Ya no tenían miedo. Lo que tenían en todo caso era un enorme respeto por la oportunidad de haber convivido con un ser tan extraordinario, que siempre buscó servir a todos, aunque fuera a veces llamando la atención fuerte, pero era para ayudarlos. Y se dedicaron a lo que le encargó el maestro: vayan por todo el mundo, esparzan el evangelio, o sea, la buena nueva, y a eso se dedicaron, confiados en que lo que traían era bueno. Esa es la misión de los discípulos del Cristo: moverse, entregarse, conocer más gente, servir a más gente y no quedarse solo en su casa. El Maestro Jesús tenía conocimientos, o posiblemente recibió una tradición o le vino muy claro. ¿Cómo no? El alma no muere, si no tienes instancias que se llaman, y puede volver a resucitar sin perder la conciencia. No dejar que una operación inconsciente, un proceso inconsciente guíe el proceso, sino conscientemente se elige. Se elige servir a aquellos buscadores de la luz. De la revelación de lo santo, de lo pleno que hay en toda expresión del Espíritu.
el Espíritu Santo, que es el que da la famosa llama de Pentecostés. Ahora, al principio no lo reconocieron, pero después sí lo reconocieron los discípulos que estaban, hasta donde dice el Evangelio, estaban en clausura, estaban apartados, encerrados, ante el miedo de ser reconocidos y llevados también a la cruz. Después ya no les importó. Lo que no podían es negar lo que habían visto, lo que habían sentido, lo que les habían enseñado. Es algo similar a los discípulos de la línea, muy similar. Algo más. Gracias, maestro. De nada. Sí, adelante, querida hermana, hasta Mexicali, la Noemí. Buenos días, querido maestro, buenos días, reverendo Gracia, hermanos, hermanas. Maestro, a veces tengo alguna pregunta, pero no la hago porque pienso que hay preguntas más significativas de parte de mis hermanos. Pero hoy que hemos regresado a las aulas, encuentro que lo que usted nos comparte es muy importante y yo quisiera tenerlo muy grabado, todo. Pero algo de lo que usted cita se refiere a Jesús el Cristo, se refiere a lo que salió en la Biblia en el día. Y yo no puedo abordar esos temas en primer lugar porque no los domino. Y en segundo lugar por el carácter laico de la educación pública. Entonces, tomo notas y las destaco y esas son las que digo cuando platico con mis colegas. Maestro, ¿qué textos puedo citar, puedo leer de manera que no lo tomen como religión, bueno, como la religión como se concibe en lo general? Ya usted ha dado el concepto de religión. Entonces, ¿qué puedo citar que me vaya enlazando poco a poco a esto que usted nos comparte y que me parece muy profundo? No es fácil a veces para mí hacer ese tejido con lo que he leído afuera. ¿Qué me recomienda, maestro? Porque ya regresamos a las aulas. Bueno, más que la instrucción a fuerza o por imposición, debemos detectar las necesidades de los grupos y de las personas. Y si lo captamos, en forma natural viene el recurso interno
nos los despierta y entonces respondemos. Exacto. Es Bueno, cierto. toda la literatura del doctor de la Ferrier es extraordinariamente conceptual, pero hay gente que todavía no está preparada para eso. Hay preparado para muchas cosas. Pero una de las cosas que debemos insistir es que mientras no atendamos las necesidades de la vida, y esto el maestro de la Ferrier lo dice en una forma muy clara, contundente, yo diría. Dice, la ciencia y el arte de vivir es la más alta ciencia y el más alto arte. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no sabemos comer, descansar, relacionarnos, comprendernos? Podemos solucionar cosas técnicas, pero no nuestra vida. Y mientras nuestra vida no tenga un orden, un sentido, una armonía, no hemos ganado mucho. Al contrario, a lo mejor la estamos complicando. Exacto. Entonces, el hermano mayor siempre empezaba por los temas de aprender a comer, Ujú. de aprender a hacer ejercicio, de comprender que hay potenciales internos en los seres humanos que podemos explorar, que podemos armonizar y que con pocas prácticas ya se sienten diferencias importantes. Entonces, no se preocupe, ocúpese de entender bien lo que necesitan, donde andan desorientados, y compártale su propia orientación, lo que le ha servido a usted. Más que recitar doctrinas, hable de su vida. Por ejemplo, hay una anécdota muy hermosa del famoso maestro D.T. Suzuki, Daitaro Suzuki. Daitaro Tse Suzuki, un gran maestro de la difusión del trabajo de la meditación Zen, de la filosofía Zen hacia Occidente. Sobre todo hay 3 tomos muy buenos, donde él hace una reseña histórica, era un letrado impresionante de la historia del Zen, del Chan. Entonces a él lo invitan a una gran convención en Inglaterra sobre las fuerzas del espíritu o de las corrientes espirituales en la humanidad. Y lo invitan a él por ser una persona altamente destacado. Para que quede claro, era una persona bajita, delgadita, muy sencilla, pero con una mente impresionante y un espíritu impresionante. Entonces hablan todos de sus doctrinas y de lo que Dios quiere y lo que tenemos que hacer y debemos de hacer, y si no nos vamos al demonio y cosas de esas. Ustedes ya saben que hay mucho discurso de ese. ¿Alguna vez lo han escuchado? Sí. Bueno, y entonces casi al final le toca a Suzuki, a este gran maestro del Zen, y muy tranquilamente se levanta, va despacito, llega al podio y empieza a hablar después de saludar a todos con reverencias. Dicen, yo no sé por qué me han invitado aquí a hablar de espíritu y de Dios. Yo no sé mucho de eso, pero yo les voy a decir de lo que sí sé. Allá donde yo vivo, hace tiempo que me retiré de las ciudades y vivo en una pequeña casa junto con mi esposa, en una colina hermosa, donde nos invita a ver los amaneceres y los atardeceres todos los días, a apreciar los cantos de los pájaros
que son maravillosos. Miren que hay un pajarito así de este color y otro de este color, y vienen y les damos un poquito de comida, de arrocito, y sentimos que nos lo agradecen porque ellos quieren también comer. Vemos las plantas, vemos el tributo que la tierra rinde al cielo todos los días, y el cielo rocía a la tierra todos los días. Hago mis ejercicios para que mantenerme bien. Preparamos nuestras comidas. Yo no sé si eso le llamo Dios, ustedes le llamarían Dios. Yo no le llamo Dios, pero a lo mejor ustedes le llaman Dios y le llaman espíritu. Yo le llamo vida. Cuando gusten, pueden acompañarnos para disfrutar de esta celebración que hacemos todos los días allá en mi pequeña casa en una colina en Japón. Bueno, el auditorio se cayó de ovaciones a esa sencillez, a esa sabiduría, a ese vivir el espíritu, no hablar del espíritu, a esa presencia de Dios y no hablar de Dios. A veces nos falta mucho de eso. A mí me impactó y dije, ah, caramba, pues sí, Exacto. es muy importante. Si nosotros mismos aprovechamos la vida, esa celebración continua, podemos transmitirla y no solo doctrinas impuestas o conceptos y más conceptos y más conceptos. A veces es bueno hablar de lo que nos pasa, porque es importante, si nosotros lo apreciamos. O lo que le pasa a los demás, porque es importante, porque también lo apreciamos y lo reconocemos como parte nuestra. Entonces no se preocupe, querida hermana Silvia Noemí. Recurra a toda esa experiencia, ese amor que usted lleva en la vida y recuérdeles que hay cosas que están vivas y que a veces se nos pasan y que no se llenen de tecnicismos y de teorías y menos de miedos o de amenazas, sino que aprendan a reconocerse sabiamente todos los días desde que inician sus actividades. Y no nos peleemos por los términos. Hay gente que le llama de una manera o de otra, pero hay gente que lo vive y entonces ya a veces los términos ya no pueden describir lo que se vive. Es mucho más profundo, mucho más rico, mucho más significativo. Pues es lo que le puedo comentar. Gracias, maestro. Ya tengo una piedrita más para los cimientos de lo que este semestre empezaré. Ya empecé. Me pidieron un escrito, elaboré un escrito y me tomé la libertad de citarlo, aún sin saber correctamente si lo cité, pero yo dije, como dice el gurú Javier Ferrara, 1 gramo de teoría y 1 tonelada de práctica. Poco a poco quiero empezar a enviar en distintos escenarios esto que usted nos comparte. Y lo que hoy me dice, tan conmovedor, tan sencillo, tan a la vista, y que a veces lo dejamos pasar y no lo valoramos. Me sirve ya como un fundamento para mi próximo actuar y compartir. Muchas gracias, maestro, un agradecimiento profundo. Igualmente, mi hermana. ¿Alguien más? Ya para ir terminando.
Y luego a poner la práctica, la tonelada de práctica. Esa frase de Sivananda es fantástica. Para aplicarla, no solamente por la belleza de sus encantos. Sí, Suzuki pudo hablar del Dios vivo, hacer sentir lo que él vivía. Y eso es el mayor tesoro que podemos compartir o recibir de alguien. ¿O qué más? ¿O qué menos? Bueno, ustedes tienen la palabra. Ahorita en Chile tienen las floraciones, ¿verdad? ¿O todavía no? De las manzanos, de los duraznos, de todo eso. Todavía no, maestro. Todavía no, pero ya Pero a no punto. tarda, ¿no? A punto. Y es una fiesta. Volver a ver renacer la vida. Ojalá nos tomaran algunas fotos y nos las compartieran. Porque si algo hay bonito es rosáceas, o sea, duraznos, manzanos, ciruelos. Las cerezas, maestro, los cerezos. Son simplemente un poema. Y eso que no han dado el fruto, pero hablan de esa polinización que van a hacer, abren sus flores para recibir de otros y producir frutos. Aparentemente es algo muy cotidiano, porque fruta sobra en Chile, sobre todo en la región, ¿qué? Cuarta, quinta y sexta, ¿no? La séptima, maestro, a donde Séptima. estamos nosotros. La séptima y todo eso, bueno. Sin embargo, es un milagro de la vida. Es una cosa fantástica como la vida continúa. Invítenos también a lo que ustedes observan de cada uno de sus lugares. Acá empezaremos a ver ya pronto también los otoños, que también son fantásticos. Después de los veranos que han sido acá frescos en la capital y muy lluvioso este año. Entonces veremos muchas cosas bonitas porque después de tanta lluvia vienen cosas buenas. También hay que hablar del entorno natural, no solo de teorías, y apreciarlo y valorarlo. Bueno, pues que sigan reconociendo la vida, la presencia de Dios en todo, aunque no le llamen Dios, llámenle el Espíritu Universal, el Ser Universal, o díganle Dios, ¿por qué no? Ese es problema de los que tienen prejuicios. No es problema de quien no los tiene. Muchísimas gracias por estar sintonizados y tomando todos un poco más de espíritu de vida, con más aliento, con más deseo de esa gran invitación que nos hiciera el hermano mayor y el muy sublime maestre para estos tiempos y que todavía nos falta mucho de práctica, de verlo todos los días en todas partes. Que pasen muy bonito día. Pax. Gracias, maestro. Bonito día. Muchas gracias. Buen día, Bonito día a todos. Bye. Muchísimas Buenos gracias. días. Un abrazo. Buen día. Ay, Maya, ya vas. Bye. Gracias. Bye. Gracias, maestro. Saludos a todos y a todas.